Bueno, a mí me toca trabajar a mí el ciclo del poder comunal. Hay 4 folletos. Este lunes, ayer estaba planteada una feria de un mercado a cielo despejado, pero ese mercado fue pospuesto para el día lunes de esta semana que viene. En esa feria, en ese mercado, la escuela, el diseñador de formación va a participar con un stand donde vamos a colocar muchos de los folletos de este tipo. Yo estuve hablando ayer con Jacqueline, nosotros tenemos, y con Waldron, porque Waldron es el que a veces articula con nosotros con el tipo municipio, tenemos una gran cantidad de material de este, pero lo tenemos en Guanabo, hay que recuperarlo. Ayer le puse a la compañera Jacqueline, que fue la que tuvo usted el modo político, a ver si nosotros hacíamos unos kilos. Vamos a ver si hagamos unos 5 o 6 kilos por equipo, con todo el material que nosotros hemos venido trabajando estos 4, 5 años, 7 años en la escuela, porque aquí hay muchos elementos que van a hacer falta. Yo ayer agarré 4 de este módulo del Poder Popular, donde hay muchos elementos que tienen mucho que ver con lo que Carlos presentó, lo que el Compita presentó, y que ustedes tienen que una vez irlos conociendo, esos términos para irlos analizando. Entonces a mí me toca esto, discernir o explicar o ver algunas láminas aquí sobre el ciclo del Poder Popular. Decirle que el ciclo del Poder Popular no es más que una herramienta estratégica, revolucionaria, que diseñó el comandante Chávez a partir del nacimiento de los 5 grandes motores, y que el cuarto motor y el quinto motor tienen mucho que ver con el territorio, con el trabajo que nosotros asumimos, con el trabajo que nosotros vamos a hacer, que es la nueva geometría del poder y la explosión del poder común. Para que esa nueva geometría del poder común se pueda desarrollar, tiene que tener una herramienta para que pueda ir avanzando. Entonces, para eso fue diseñado, trabajado el ciclo del poder comunal. Hay ciclo comunal en la ley orgánica del Consejo Comunal. Eso también inclusive aparece en la ley orgánica del Consejo Comunal. Vamos a estar trabajando entonces. Un momento vamos a estar trabajando estas láminas, que ayer lo estoy revisando, me parece muy interesante, pero del otro lado todavía vamos a hacer unas lecturas que están insertas ahí, que es como el comandante Chávez ve el proceso del ciclo comunal desde la orientación exterior. Entonces vamos a hacer una lectura y vamos a estar conectando algunos elementos aquí, definiendo o centrándonos en que nuestro poder popular tiene muchas habilidades en cuanto al tema de planificación. Tiene muchas habilidades. Yo creo que uno de los elementos centrales que se puntualiza en la revolución bolivariana es su proceso de planificación. Y Chávez lo demostró científicamente, y en lo práctico Chávez lo demostró. Sin planificación no podemos avanzar, porque no tenemos el camino claro. Entonces, el poder popular tiene muchas habilidades en cuanto a eso. Los territorios tienen muchas habilidades en cuanto a eso. Entonces vamos a estar trabajando algunos conceptos de planificación, de todo esto, para empezar a desarrollar estos elementos que están aquí y hacer una lectura en cuanto al ciclo del poder popular que ustedes saben. Entonces, para eso nos vamos a ir a la página 45 del módulo del poder popular, para ir conectando. Vamos a leer, por supuesto, tenemos como 40 minutos. Sí, ¿Sabes para qué trabajo? 25. ¿Ah? 25. Bueno, vamos. Aquí hay unos conceptos muy básicos que ustedes eso lo tienen que manejar. ¿Por qué planificar? Ahí dicen, todas las actividades de nuestra vida es necesario planificar y proyectar nuestras actividades para luego evaluar los resultados obtenidos. Fíjate, esta palabrita, nuestro pueblo a veces no tiene, no mucho, no todo, porque otros sí tienen. ¿Cómo proyectamos nosotros la planificación? Nosotros a veces nos quedamos por pico. Y Chávez sí lo dijo. Chávez pensó y proyectó la revolución bolivariana para más de 100, 200, 300 años. Entonces debemos estar centrados en eso. Planificar nos permitirá la aplicación de un procedimiento adecuado, fijándonos las metas y los objetivos que queremos lograr, estableciendo un tiempo de discusión y de cumplimiento para avanzar en la organización comunitaria de la toma de decisiones. Esto tiene que ver mucho con lo que estábamos planteando, ¿se acuerdan? El cuadrito, que tenemos que conectar esto con el tema de los proyectos integrales comunitarios que deben de tener cada consejo comunal. Y ahí es donde nosotros vamos a establecer en el primer momento del ciclo.
Dan la otra, profe. ¿Qué es la planificación participativa? Es la intervención activa de la ciudadanía en las diferentes fases del proceso de planificación. Entonces ahí vamos a empezar a conectar el ciclo. El ciclo es una herramienta que está diseñada para la participación protagónica del pueblo en el tema de la planificación. Desde el diagnóstico de los problemas que la gente, las colectividades sufren, hasta la definición de los proyectos que se van a ejecutar a través de la contabilidad. Ahí están las 5 fases del ciclo del poder popular, estableciendo como el primer momento que es el diagnóstico. Entonces, nosotros vamos a ir poco a poco, porque inclusive Chávez hace algunos comentarios, o comenta ahí, en ese documento que ustedes tienen ahí, qué es para él el diagnóstico, desde su punto de vista, enmarcado dentro del plan. Da la otra cosa. Planificación para el equilibrio. Desarrollo comunitario en consonancia con el desarrollo nacional. Entonces debe haber un sistema de planificación único, y eso está establecido en la República Bolivariana de Venezuela. Desde lo local, desde lo municipal, desde lo estatal y lo nacional. Y lo nacional entonces tenemos como plan único el plan de la patria con sus 5 objetivos históricos. Y aquí entonces nos hablan de lo político, lo económico, lo social, lo territorial y lo internacional. Ahí están establecidos esos 5 indicadores. En lo político, construyendo la democracia bolivariana. ¿Se acuerdan cuando yo le decía aquí, en lo político debemos fijar la participación protagónica del pueblo? En la toma de decisiones a nivel del colectivo, ahí está establecido. Construcción de la democracia bolivariana. En el segundo, desarrollaremos la economía productiva. Es necesario que nosotros nos centremos en eso. Tenemos el poder político y se definen a través de los procesos electorales. Podemos tener dificultades en cuanto al tema económico. El tercer tiene que ver, alcancemos la justicia social del poder. Y esa nueva geometría del poder tiene que pasar por elementos de la participación protagónica del pueblo en esos ámbitos territoriales. Yo sé que en el abordaje que ustedes han hecho se han tenido alguna dificultad, porque el tema de comunicación siempre no está en el tapete de informar con lo que estamos haciendo. Y yo decía ahora, para eso nosotros tenemos que buscar una solución, una alternativa, una estrategia. Y yo le venía aquí, en este tema, en este puntico, ver cómo nosotros conectamos entonces la realidad que queremos con lo que ella es. Entonces yo le decía a la profesora una vez, ver cómo nosotros hacemos una reunión en ese territorio para llevar lo que nosotros realmente queremos para la comunidad o podemos apoyar. Entonces es necesario entonces que hoy salga un acuerdo aquí, por ahí cuando nosotros convocamos a esos parlamentarios, a esos responsables de los para poder consolidar el proceso de información mucho más concreto y que se den los procesos ahí. El quinto tiene que ver con lo internacional. Fortalezcamos la soberanía y la integración multipolar. No es más que el pensamiento de Bolívar, donde estableció la Gran Colombia, y que ahora Chávez con el proceso de integración a nivel de América Latina pues ha ido profundizando. Entonces, en esos 5 ejes, entonces la planificación tiene que ir por ese equilibrio. Dale, profe. Ciclo comunal. Aquí aparecen entonces las 5 fases del ciclo. Las 5 fases del ciclo, que no es más que el diagnóstico, el plan, el presupuesto, la ejecución y la contabilidad social. Y como eje central, el plan de desarrollo de la comunidad. Como elemento central debe ser marcado. Entonces, artículo 44 de la ley. El artículo 44 de la ley. El ciclo comunal es el marco de la actuación de los consejos comunales en un proceso para hacer efectiva la participación popular y la planificación participativa que corresponde a las necesidades comunitarias y contribuye al desarrollo de la potencialidad y capacidad de la comunidad. Se concreta como una expresión del poder popular a través de la realización de las 5 fases. Esas 5 fases están establecidas ahí. Entonces, vamos entonces ahora al folleto que aparece ahí en la página 51. Cuando comenzamos nosotros a leer, tenemos que comenzar a leer acerca de lo que dice el comandante Chávez sobre lo que es un diagnóstico, un verdadero diagnóstico, a la página 51. De la 45 a la 51. No, en la 51, sí, en la 45 aparece esto mismo centrado ahí. Aquí 51, hay una letra pequeñita ahí, chiquitita ahí. Entonces,
leer, vamos a hacer esa interacción acerca de lo que dice el comandante Chávez sobre lo que es. A mí no me quedó tiempo de preparar estas láminas, simplemente llevé el material y lo traje para que... Dice, el diagnóstico comunal es la primera fase del ciclo del poder comunal, mediante el cual se identifican y priorizan las necesidades, potencialidades, fortalezas y debilidades de la comunidad. Diagnóstico comunal, es decir, diagnóstico de la comunidad, milímetro a milímetro, todos los problemas de la comunidad y los que van ustedes luego priorizando, resumiendo entre otros. Problemas de todo tipo, o sea, ¿cuántos desempleados hay aquí? Por ejemplo, en esta comunidad, ¿cuántos enfermos de esas enfermedades crónicas? Por ejemplo, ¿cuántos ancianos que no tienen pensión y que viven en situación deplorable? ¿Cuántas mujeres solas con sus hijos? ¿Cuántas viviendas en estado deplorable? El agua, la energía eléctrica, entre otros, fundamentándose en algo que es esencial del socialismo. Las necesidades sociales, las necesidades de la comunidad, para que todo el esfuerzo lo orientemos hacia allá. Satisfacer las necesidades de la comunidad, pero allí en ese espacio pequeño, desde allí la base del área comunal, de la comunidad. Eso es lo primero, el diagnóstico comunal. Comandante Hugo Chávez Frías, juramentación del Consejo Presidencial para la Reforma Constitucional y del Consejo Presidencial del Poder Comunal. Sala Ríos Reina, Teatro Teresa Carreño, miércoles 17 de enero del 2007. Fíjense, ahí el comandante Chávez nos manda a hacer milímetro a milímetro. Eso es un verdadero diagnóstico en lo social, en lo económico, en lo político. Y ahora nosotros tenemos que ver qué tienen ellos allá para ver si eso se ha cumplido tal y cual como aparece en la herramienta de la Revolución Bolivariana, inclusive cuando lo establece en el artículo 44. Entonces, es necesario que nosotros hagamos esto. Inclusive, Carlos, yo creo que esto debería ser un taller, empezar quizás por eso, porque nosotros estamos construyendo un nuevo modelo político y que en ese diagnóstico debe estar referida toda esa necesidad y toda esa potencialidad que tiene esa comunidad. Entonces, eso es lo que el comandante Chávez inserta pues, en el debate, que ese diagnóstico debe ir mucho más allá de lo que nosotros tenemos hoy planteado, y que ese diagnóstico entonces se debería entonces milímetros a milímetros. Nuestros consejos comunales a veces hacen un cálculo, no, yo creo que son 30 metros, no, yo creo que son 50 metros, no, yo creo que son 10 personas, no, ¿cuántas personas con discapacidad? Creo que son 3. No tenemos la realidad de las necesidades de ese territorio. Entonces, ahí van a ver más adelante cuando porque inclusive hay unos elementos de elaboración de proyectos, cuando aparece que el proyecto debe ser muy flexible, o el plan debe ser muy flexible para incorporar, pero nosotros debemos tener una exactitud y con eso a tratar de ser lo más exacto posible en los territorios, aunque eso es muy dinámico, es muy flexible. Por supuesto que aquí está otro concepto en cuanto al tema del diagnóstico. Esta fase caracteriza integralmente a las comunidades, se identifican las necesidades, las aspiraciones, los recursos, las potencialidades y las relaciones sociales propias de la comunidad. Ahora, vamos a hacer, más adelante aparecen algunos elementos que hay que tomar en cuenta en cuanto al diagnóstico. ¿Quiénes elaboran el diagnóstico? Por supuesto que es con la participación de la comunidad. Nosotros tampoco vamos a imponer allá un creo, un más o menos. Que la comunidad venga y nos diga a nosotros a través de una visita, a través de un instrumento, porque tampoco tenemos diseñado un instrumento para recolectar toda esa información, y ahí donde nosotros vamos a empezar a ¿qué? A dar herramientas para que el pueblo empiece a empoderarse de esa herramienta en la transformación de su propia realidad, a partir nada más de un diagnóstico, de una exactitud. Hemos tenido algunas experiencias positivas en un consejo comunal, que sí se incorporan de lleno en el tema del diagnóstico. Disculpe, profesor, hay consejos comunales que manejan todo eso, que ya tienen hasta el árbol de la matriz FODA, tienen todo. Sí, la jerarquización de los proyectos. Sí, algunos, pero no todos.
Pero si tenemos un buen diagnóstico, nosotros vamos a sacar o a elaborar un buen plan de desarrollo integral comunitario. Y en función de eso que nosotros tenemos que avanzar en cuanto a los centros de saberes comunitarios. El plan es la fase que determina las acciones, programas y proyectos que atiende el diagnóstico. Tiene como finalidad el desarrollo del bienestar integral. Diagnóstico y diseño del plan. Esto es, uno ya, por ejemplo, uno ya tiene que llegar a lo más natural en cuanto a esto, porque muchas veces las palabras técnicas tienden a confundir. Si no, vamos a hablar entre nosotros, entre iguales. Entonces, vamos a hacer lectura entonces en cuanto a qué dice el comandante Chávez, lo que es el plan para el comandante Chávez. Y aquí sí nos vamos entonces a ir de una vez ir relacionando con el tema del plan de desarrollo integral comunitario. PDC. Sí, cualquiera. Plan comunal proponiendo la transformación. Esta es la segunda fase del ciclo del poder comunal, mediante el cual se diseñan y seleccionan y articulan ideas que convierten en proyectos con el fin de transformar la realidad en la búsqueda de la suprema felicidad social, partiendo de un estudio exhaustivo llevado a cabo en el diagnóstico comunal. La comunidad entonces buscará espacios, terrenos, actividades económicas que puedan desarrollarse allí en base a las habilidades que tienen o pueden tener, a los recursos que hay disponibles, si están a la orilla del mar, la pesca a la orilla de un río, si están en tierra fértil, la siembra, la agricultura, pequeñas fábricas para hacer ropa, para procesar alimentos, para procesar madera, entre otros. Deben incluir allí lo social, lo económico, lo territorial, las cosas de infraestructura, de la vivienda. Esos problemas serán tantos que no se van a arreglar en un año, pero es que el Consejo Comunal debe planificarse y priorizar. Comandante Hugo Chávez Frías, ornamentación del Consejo Presidencial para la Reforma Constitucional y del Consejo Presidencial del Poder Comunal, Salario Reina, Teatro Teresa Carreño, miércoles 17 de enero del 2007. No. Es lo que yo quiero centrarme en lo que el comandante Chávez refiere a lo que es para él el plan. Fíjense, en el marco de la ley orgánica de los consejos comunales, el artículo 2 define lo que es el consejo comunal. El consejo comunal es para construir un nuevo modelo a través de la participación protagónica. Y aquí consejos comunales que se han ido es por definir una línea de ejecución de proyectos. El fulano ABC, arena, bloque y cemento. Este es parte de un elemento para la construcción de ese modelo. Pero a veces nos olvidamos inclusive de lo cultural, de lo deportivo, de lo formal y de lo educativo, de salud. Entonces, estamos entonces incrustados en un proceso de conformación de planes de desarrollo que lo que busca y lo que establece son, aquí hay uno que viene de allá, de uno de los consejos comunales. Entonces, esto nosotros tenemos que realizarlo y puntualizarlo en función de lo que me establece el comandante Chávez cuando explica qué es el ciclo del poder comunal. Es una herramienta de transformación y de participación protagónica del pueblo, inclusive en la toma de decisiones. Y si que no está reflejado eso, no podemos avanzar. Entonces, el plan viene en función de eso. Ellos van a empezar a jerarquizar, o hay que empezar a jerarquizar. Nosotros tuvimos una reunión el viernes con el compañero Salvador, y eso para irle adelantando a ustedes, porque ustedes están en comuna. Ellos ya van un poquito adelantados en cuanto al tema de la ejecución de los proyectos. Ellos creen que son ejecutores, sí son ejecutores, pero es construir otro nuevo protagónico de participación del pueblo organizado. Ya el gobierno nacional ya está viendo la idea, ya Nicolás Maduro está viendo es que cada comuna debe tener su presupuesto. Y si va a tener su presupuesto, entonces aquí estaríamos mal. Porque no tienen un verdadero plan de gobierno en función de las necesidades que tienen. Entonces, si el gobierno va avanzando, o la revolución va avanzando tanto,
y nuestro pueblo falta de herramientas. Entonces este piloto, este equipo se tiene que convertir en equipo piloto en el país, con eso común. Porque cuando pida el ministro Elías Agua el plan de desarrollo en función de lo que se avecina, y que no es más que darle el situado a cada comuna, son los primeritos que deberían de salir con qué. Un buen diagnóstico, una buena jerarquización de proyectos en función de eso, y 5 proyectos jerarquizados. El de salud primero, el de cultura primero. Que ya hemos realizado unas acciones en función de ir fortaleciendo los saberes ancestrales, la cultura de nuestro territorio. Es verdad. Pero ya con un plan definido o un banco de proyectos, que es lo que establece. Entonces, por eso es que este equipo tiene que avanzar en esto, en ver cómo revisa esto. Y es que no vamos a decir que lo están haciendo mal. No es que no vamos a decir que aquí está bien, algunas cosas están bien, salir fortaleciendo las habilidades que tienen en cuenta. Aquí tenemos el plan Consejo Comunal Barrio del Cambio, sector C. Aquí aparecen algunas cosas que se pueden tomar, la reseña histórica, ubicación de inscripción, luego me aparece la fortaleza, la oportunidad, la habilidad, las amenazas, a través de la matriz FODA, propuestas, está bien la propuesta, proyectos planteados, rehabilitación de 13 viviendas, a veces, pero no me aparece por ningún lado que voy a hacer con las personas que saben leer. ¿Qué voy a hacer yo con la deserción escolar? No me aparece en ningún lado. ¿Qué voy a hacer con las tradiciones que se vienen haciendo? Entonces, desde ese punto, dime, la parte ambiental. El plan de reforestación, el plan de siembra de árboles, no me aparece por aquí. Entonces, esto es porque muchas veces nosotros, y esa ahí sí agarro yo, es que nosotros tampoco hemos orientado la cosa. Entonces, este equipo se tiene que poner en lo que decía el compañero Carlos ahora, que cuando dice, ¿cómo fue que tú dijiste? La internalización de lo que queremos hacer. Ubicarnos en el tiempo y en el espacio de lo que nosotros queremos. Si no, no podemos avanzar en todo. Entonces, el plan viene a jerarquizar, a generar el conjunto de acciones, no de propuestas, sino de acciones que nosotros vamos a ir en función de las necesidades que ya están planteadas dentro del diagnóstico. Y que de repente, en la comuna Pedro Brice, un ejemplo, necesita construir la Casa de la Cultura, pero ellos ponen la Casa de la Cultura como primera acción y no desarrollan el potencial artístico, no sé, lo que tengan ahí. Entonces eso tiene que cambiar y transformar inclusive el plan. Eso sería ya lo último. La última estrategia que está marcada ahí es la construcción de la casa comunal, la casa cultural. Pero primero va en función del rescate, de potenciar las habilidades que tengan los niños. Yo siempre he criticado mucho, de que nuestros niños en la escuela a veces no los insertamos en nuestro territorio, sino que los sacamos más bien es para ¿dónde? Para otro. Y ni siquiera en una asamblea del Parlamento, de la asamblea que nos traemos los niños, nos bailan. Nosotros la semana pasada tuvimos un gran encuentro en la comuna de Dolores Guanarito, una comuna que tiene 4 o 5 años ya en pleno, esa queda en Sosa. Y nosotros, desde el punto de vista cuando dirigimos nosotros, la escuela de Joropo de la comuna es en Dolores Guanarito. Y eso es lo que nosotros queremos, avanzar hacia esa potencialidad enmarcando un plan. Y ya hay muchas ideas que inclusive Nicolás Maduro ha lanzado a partir de esos proyectos integrales comunitarios. Entonces nosotros tenemos que ir avanzando inclusive en otras cosas, en lo económico, en lo productivo y todo eso. Ahora, si es necesario que este equipo se monte y diseñe un formato sencillito, de que el pueblo, de que el comunero, de que el Consejo Comunal comience a digerir poco a poco el tema de la elaboración de proyectos, el tema de planificación, enmarcado dentro de una estrategia que lanzó el comandante Chávez, el círculo, el qué, el cómo y el para qué. Nosotros definiendo esto, podemos trabajar. Fíjense, por ejemplo, en
el área de sistemas de procedimientos y métodos, el diseño de formato es una investigación. Hay especialistas en el diseño de formato. De cualquiera de ustedes que tenga fortaleza de diseñar un producto, hacer ese trabajo de manera sistémica, es una investigación. O un producto. Un producto puede ser inclusive, lo que acaba de decir el profesor Luis, puede ser diseñar una planilla de diagnóstico de todo lo que es una caracterización de una comunidad. De tal forma que a la hora de desarrollar un determinado proyecto, ya con esa planilla, yo ya puedo extraer información que de una vez me permita sacar el proyecto, no esperar a que, por ejemplo, pase 1, 2, 3 semanas que yo haga un diagnóstico a una determinada comunidad. El Ministerio quiere diseñar un formato de ese tipo de instrumentos. De diagnóstico participativo. De diagnóstico participativo. Pero mucho más allá de ver cómo a lo mejor tiene sus limitantes también. ¿Por qué no? Pero entonces la idea es que se monte entonces a diseñar esto y un proceso de diseño. Y quería destacar aquí la importancia que Luis cuando señala, por ejemplo, que algunos de ustedes hagan una revisión de este plan de desarrollo comunal. A manera de lo que conversamos como aspirantes a ingresar al programa de estímulo al investigador. Con solamente que el Consejo Comunal les dé la constancia de que ustedes revisaron este plan, eso vale como una actividad de ciencia y tecnología en espacios comunales, ¿verdad? Y va para el baremo, ya ahí tienen, nada más la constancia, ni siquiera tienen que meter el plan, que se los dé el Consejo Comunal. Esos 7 planes evaluados desde este punto de vista que estamos aquí trabajando, podrían consolidar el plan de gobierno de esa comuna, el plan del autogobierno. Yo aquí notaba, un área de investigación podría ser medir a través de los instrumentos qué tan avanzado es el autogobierno de esa comuna. A medida de un aporte, como se ha venido hablando de aportar soluciones, en la vinculación, profesor Carlos, de servicio comunitario, exactamente, en la esencia del aprendizaje de servicio dentro de lo que es la ley de servicio comunitario del estudiante de educación superior, se hace previamente un diagnóstico en la comunidad por parte del estudiante en asesoramiento con el docente, donde él determina la matriz FODA de eso. Yo considero que por lo menos aquí en la universidad, o sea, lo que yo puedo hacer una revisión del modelo de gestión, como se está llevando el servicio comunitario, de que el estudiante presente, cuando vaya a la comunidad, porque el servicio comunitario tiene desde 2007 que fue incluido dentro de las universidades, y ya era para que hubiera un historial en cada universidad del país, de un diagnóstico previo, un historial sobre las características de la determinada área de acción que esté trabajando, ¿ok? Y tú vas y vuelves a los estudiantes a repetir una y otra vez los diagnósticos porque no hay una base de datos. No hay una base de datos. Eso te puede también ser como un proyecto de investigación. Quiero orientar, por cuestión del tiempo, yo quisiera que el profesor Luis termine toda su exposición y dejemos entonces la interacción para el final, ¿ok? Porque para efecto del tiempo y de la grabación, porque implica que entonces tenemos que editar algo y se tarda después más el video para subirlo. Fíjense, interrelación entre las distintas áreas contempladas por los comités, interrelación. Tiene que haber eso. Los distintos comités de trabajo, igual aquí el de matemáticas tiene que involucrarse en lo económico, el económico tiene que manejar los números, el de educación tiene que manejar la matemática. Tiene que haber una simbiosis entre ellos. Entonces, es necesario entonces que ustedes vayan trabajando y vayan diseñando ese formatico para ir impulsando los planes de desarrollo. Inclusive cada uno de ustedes vive en un consejo comunal y averigüen, hagan la investigación para ver si el plan está todavía orientado. Y mucho más allá ir ayudando, aportando algunos elementos, inclusive dentro de mi propio territorio, porque no vamos a ir entonces a importar por otro lado. Vamos a inclusive a aportar elementos ahí dentro de esa asamblea, ver cómo nosotros potenciamos eso. Entonces, eso es sencillo. ¿Cuáles son los 3 ejes que yo le coloqué aquí la semana pasada? Eje de desarrollo. Entonces yo coloqué, el primer elemento sería el político.
El segundo elemento sería el social. Y el tercer elemento o el tercer eje sería entonces el económico y el social. Esos son los tres ejes de desarrollo. Y también entonces hablamos de un ámbito preciso y poníamos el ejemplo entonces lo social. Que ese ámbito social entonces serían todos los comités de trabajo que tienen ya registrados los consejos comunales. Y que cada ámbito entonces se va a corresponder con una estrategia o un objetivo general. Y que cada estrategia tiene que acompañar una serie de acciones que serían inclusive los objetivos específicos. Y que más adelante entonces tú le colocarías corto, mediano o largo plazo en los ámbitos. Hablamos también de que es necesario entonces agarrar lo político y ver el círculo que está anterior ahí y ver cómo nosotros potenciamos entonces la revolución bolivariana a partir de la participación protagónica del pueblo. Aquí, en esta acción, en esta estrategia, va a jugar un papel fundamental el ministerio y la escuela, porque nosotros vamos a abordar, a partir de esos planes de formación, la parte política e ideológica. Y claro, con lo que hablaba el compita ahí cuando lo anoté, la integralidad. No es que le vamos a hablar entonces de toda la formación técnica, sin tocarle entonces el ámbito político, porque es necesario. Porque para eso fueron constituidos, para la construcción del nuevo modelo político, que lo establece inclusive en el artículo 2 cuando dice que es un espacio de construcción del socialismo. Así lo establece. Luis, quería aportarte aquí que, por ejemplo, viendo esta lámina que sale aquí, dice determinación de instrumentos, es lo que estábamos diciendo, es el aporte que nosotros podemos dar en determinar los instrumentos. Pero aquí también hay algo, dice base de datos comunitarias, de las potencialidades, de aspiraciones. Nosotros aquí tenemos profesores en el área en el programa de Ingeniería, Arquitectura y Tecnología. Ve el aporte que también se puede dar acá. Sí, hay mucho. Diseño de sistemas de información. Todo eso. Entonces es un aporte que ustedes tienen que dar, ya esa lámina va a ser mucha ayuda a la hora de levantar el diagnóstico y el plan. Ahí aparece inclusive los elementos para el diagnóstico integral, que no es más que la población, las esferas. Todo eso es mucho más sencillo que empezar aquí a trabajar con esto, porque yo necesito tener un buen diagnóstico para poder levantar el tema de la elaboración del plan. Y que al final, ese ámbito que digamos que es salud, no lo veamos como estrategia, que es la construcción del CDI. Esa debe ser la última estrategia. Debería de ser la última estrategia, que es la elaboración concreta del proyecto. Y eso pasa a ser entonces a un plan de inversión dentro del territorio comunal. Y que esa casa de la cultura, que no la tenemos aquí, no puede insertarse aquí en donde ustedes están abordando, porque ya tenemos algún espacio ahí. Pero inclusive, cuando hablemos de lo cultural, podemos colocar ahí, no sé, diagnóstico de necesidades y de potencialidades de órganos e instrumentos musicales. Pero al final me va a decir a mí que yo tengo que levantar un proyecto para solicitar los cuatro, los tambores. Y ahí sí necesitamos entonces elaborar un proyecto. Y ese proyecto entonces lo va a tener el Comité de Cultura en la mano, y ese entonces se lo levantaría entonces al Comité de Gestión de la comuna, pasa a planificación y lo aprueba el Parlamento. Pero como estamos en el Consejo Comunal, es definir eso en el territorio en un ámbito específico. Entonces, esos planes tienen que ir buscando hacia allá, porque si me están hablando de transferencia de competencia, que es el otro elemento que se incorpora aquí, en lo económico inclusive, también tenemos que ir por eso. Porque en esa transferencia de competencia, el ámbito sería una transferencia de competencia. La estrategia sería recuperar un galpón que está dentro de nuestro territorio y ponerlo aquí a producir. Entonces ahí necesitamos entonces generar un proyecto, porque se necesitan unos costos, se necesita esto, se necesita La parte presupuestaria. la parte presupuestaria. Entonces, el comandante Chávez también tiene algunas reflexiones en cuanto al presupuesto. Aquí me dice, ¿por qué quise yo comparar lo que dice el comandante Chávez? Pues nosotros tenemos que centrarnos en las reflexiones que dice el comandante Chávez, porque es el líder, es el creador político de la comuna, del Consejo Comunal, de ese ciclo del poder comunal. Entonces, dice aquí
es la fase que comprende, esta fase comprende la determinación de los fondos, costos y recursos financieros y no financieros con lo que cuenta y requiere la comunidad destinada a la ejecución de las políticas, programas y proyectos establecidos en el Plan Comunitario de Desarrollo. Ahora sí vamos a establecer algunos elementos que dice el comandante Chávez en cuanto a lo que es el presupuesto. Vamos, bueno. ¿Quién lo ubicó? Los que tienen los folletos. Y ustedes son los protagonistas, yo también me voy a salir. Son los actores Bien. de impulsar la política. El presupuesto comunal, estimando los recursos. Esta es la tercera etapa del ciclo del poder comunal, mediante el cual se reflejan los recursos financieros y no financieros requeridos para el desarrollo del plan comunal. Van a calcular con exactitud matemática los recursos necesarios para hacer las obras en la comunidad, las que requieren apoyo financiero, porque no todas requieren apoyo financiero. No, el trabajo comunal, el trabajo social, la educación en todos los espacios, eso no requiere apoyo financiero, y eso tiene que hacerlo ustedes, dedicarse tiempo al trabajo cultural, al trabajo social, a ayudar a los demás que tienen dificultades mayores que el promedio de los habitantes de la comunidad. Ustedes muy bien pueden también hacer colectas entre la comunidad. Hugo Chávez Frías, juramentación del Consejo Presidencial para la Reforma Constitucional y del Consejo Presidencial del Poder Comunal, Sala Río Reina, Teatro Teresa Carreño, miércoles 17 de enero del 2007. Fíjense, ahí nos llama la reflexión, inclusive el comandante Chávez, en otro escrito que está ahí por ahí, él decía que tienen que ser exactos los cálculos. ¿Qué ocurre muchas veces? Que nosotros sumamos 2 más 2 es igual a 4. Y hay otros supervoceros que dicen que es 6 o dicen que 2. Y si falta dinero de Ahí donde nosotros, pero si nosotros tenemos este banco de proyectos, fíjense, que digan nosotros en nuestros consejos comunales, están presentando propuestas. Y se hace entonces el nudo crítico dentro del ministerio para la elaboración del proyecto. Resulta ser que la propuesta está valorada en, por eso pongo aquí, 4 bolívares. Ese proyecto vale 4 bolívares, está en 4 bolívares. El ministerio dentro de 6 meses baja los 4 bolívares. Resulta ser que ya es. Entonces, ¿qué es lo que me va a ayudar a mí ese banco de proyectos? A tener actualizado inclusive los precios. Pero entonces, si nuestro pueblo no anda, entonces ahí cuando comienza que nos dan 4 bolívares para hacer la infraestructura y no llegamos ni a la 12. Y por eso es que vemos ese montón de cosas sobre eso. Inclusive el mismo se llama. Bueno. Hay comunas que tienen, Atoviejo tiene como 4 proyectos. Atoviejo, como 4 presupuestos en la alcaldía. Y todavía no tiene concreto un proyecto. O sea, porque es que no tiene, el ministerio no tiene la plataforma para elaborar proyectos. Entonces cuando bajan los recursos, ¿qué dice el Poder Popular? No sé cómo hacer. Por eso es que a veces definimos eso, yo lo defino como 2 más 2 es 4, pero cuando viene la realidad no es esto. Y por eso que el comandante Chávez dice, hay que calcular. Exacto eso. Entonces, es necesario entonces que nosotros nos incorporemos en este tema. Muchas veces el presupuesto, nuestra gente va por la plata. No tienen diagnóstico, a veces inclusive se pela. Inclusive el presupuesto entonces no le alcanza por la cosa. Pero si tenemos fijo ya un presupuesto, tenemos un proyecto ya que está ahí incorporado ahí, a cuántas cantidades locales son, cuántas cantidades de personas va a tocar ese proyecto, ya nosotros no tenemos porcentaje. Entonces, es necesario que nosotros nos incorporemos en el tema inclusive del presupuesto. Ahora, a todo el mundo le llega a la plata. Y en la unidad ejecutiva, el que no es ejecutivo, el que sigue, y eso es el que está pendiente de la gente. Porque luego entonces vamos a la otra, que es la ejecución. Ya a mí me bajan un recurso, la ejecución, o sea, a mí me bajan un recurso, y yo porque el amigo mío tiene la empresa,
no tomo en consideración el primer paso, que es el diagnóstico. Y no tomo en consideración de que yo tengo unos herreros, tengo unos albañiles, tengo esto, tengo lo otro, que es la que va a construir eso. Entonces, vamos entonces a seguir a la siguiente fase, que es el proceso de ejecución. ¿Qué dice el comandante Chávez cuando me habla de ejecución? Y aquí vamos a poner un ejemplo clarito de lo que está ocurriendo allá. El que tiene el folleto, proceso de ejecución. La 60. La presenta. 59. La 60. 59. Ah, Dice, la ejecución de los proyectos comunales que son ustedes mismos los que lo van a hacer, cuando tengan ya los recursos, el programa o el proyecto, los recursos necesarios bien sean financieros, técnicos, etc. Sí, sí, ya está definiendo ahí. Ya eso por ahí definiendo lo que va a hacer entonces. Y le voy a poner aquí un ejemplo. Es la misma comunidad entonces que tiene que ejecutar esto. Hay 42 comunas en el estado de Barinas que tienen vivienda asignada. Vivienda asignada. Cada vivienda cuesta entre 260 y 270 mil bolívares. Creo que exactamente son 266 mil bolívares. Una comuna que tenga, como Pedro Ulice o Todos Somos Chávez, tiene 30 viviendas. Ahora, el proyecto sí lo tiene en el ministerio, porque maneja una sola política de vivienda. Una sola política de vivienda. Con unos precios estándar. En cambio, lo productivo varía mucho. Inclusive, Caldera tiene 30 y pico de vivienda, pero el tema del transporte ya es mucho más crítico. Con la carrera, todo eso, y el costo es igual, pero ellos también tienen que traer en función de eso. Pues aquí no es que... Entonces, esos 260 mil bolívares tienen que construir esas 30 viviendas a través del plan de transformación integral del hábitat. Entonces, esto es autoconstrucción. Entonces, nosotros tenemos que ir preparando a nuestra gente para que sean ellos mismos los que construyan esa vivienda. No es que papá gobierno me la va a entregar la llavecita Y eso yo permite- esperando que hasta me pinten la vivienda. Ahí está un plan de formación. Ajá, y eso permite un control y una evaluación. Un diagnóstico, porque si de repente yo que tengo vivienda por allá me la asignan, entonces yo no estoy cumpliendo con lo que el comandante Chávez me dice. Y está pendiente que esos recursos económicos estén destinados a lo que iba a hablar. Esa es Contraloría Social. Esa es la parte de Contraloría Social. Sí, pero también los ciudadanos. Entonces, esta dirección que tiene el ministerio directamente, nosotros tenemos un programa de formación aquí para la sensibilización de nuestra gente. Y el otro tema que es para la organización de la BST, Brigada Socialista de Trabajo. Entonces nosotros tenemos que ir ya orientando, inclusive el proceso de investigación aquí, que cumple esa brigada, cómo es eso, hacia dónde va esa brigada. Si nada más en la construcción, en los textiles, en lo productivo. Entonces, cuando Carlos me dice a mí que hay que plantear un programa de formación, nosotros tenemos el programa. Pero nosotros no vamos a poder, con ese montón de 42 comunes, ese proceso de transformación, no vamos a poder avanzar. Entonces tiene que haber un piloto, inclusive en la construcción de esa vivienda, a partir de algún ingeniero que dé algunos aportes al tema de la vivienda. Dime. Pero yo creo que eso también es sentir pertenencia y tener conciencia, porque por ejemplo en las casas que se están haciendo colaboran tres de la comunidad, los demás no quieren porque ellos piensan que el derecho es de que le hagan la casa le entreguen la llavecita. Entonces ese proyecto se estanca allí porque tres de mano de obra, tres ayudantes, a tres que estén trabajando, no hay producción rápida de esa vivienda. Entonces allí se estanca El proyecto. Y acelera el proceso de costo y todo. Ahora, si nosotros vamos a la esencia del ciclo y el diagnóstico me dice a mí que son 200 viviendas, la necesidad, y que en el primer aporte me dan 30, ¿cuánto me faltaría? 170. Estos 30 tienen que ser el ejemplo de esa comunidad. Porque detrás de ellos dependen 170. Y aquí es donde nosotros vamos a influir en el proceso de formación. Tenemos que influir en él. Porque
porque eso va a depender. Ustedes se van a conseguir muchas cosas ahí, muchas cosas. Nada más aquí les estoy poniendo un ámbito específico en la construcción de vivienda, que cada comuna debe tener su vivienda. No sé si todos son muchas veces tienen vivienda. ¿No han investigado eso? Sí tiene, y Pedro a veces también. Entonces hay que empezar a ver cómo nosotros nos vamos insertando. Atrás, yo te voy a enviar el programa de formación. Son 6 módulos, son 6 temas, pero esos temas son vinculantes con el territorio del Consejo Comunal, lo que estamos viendo. Entonces, esa ejecución tiene que ir direccionada a la organización. Nosotros tenemos que dejar saldos organizativos desde ese punto de vista. Entonces, hay un material también que tiene que ver con las brigadas socialistas de trabajo. También se lo voy a enviar para que ustedes vean quiénes son los que conforman la brigada, de cuánto está constituida la brigada e ir avanzando en eso. Ahora, nos vamos a transformar esa conciencia que tú me estás diciendo de la noche a la mañana. Nos vamos a transformar eso. Nosotros tenemos que dar saldo en cuanto a eso. Ahora, yo tampoco pienso que los 30 albañiles que están en Pedro Abricio, en un consejo común determinado, vaya a asumir la tarea de autoconstrucción, sabiendo que le van a hacer le van a pagar es por fase. Y eso también nosotros tenemos que estar conscientes. Pero el pueblo también quiere apoyo en eso. Que le aclaren ese proceso. Y de esas 30, de esas 42 viviendas, de esas 42 comunas, es el 55% de la cuota de 2.500 viviendas por año. O sea que la mayoría está en común. Y los demás están por consejo comunal. Ahora, ¿cómo los agrupamos mejor en común que por consejo comunal? Se hace mucho más difícil llegar. Entonces, eso vamos entonces a la última fase que tiene que ver con la Contraloría Social. Ahora, yo les lanzo aquí una propuesta de ver si nosotros insertamos a los compañeros en un proceso de formación de Contraloría a través de la plataforma. Hay unos cursos de Contraloría, el Control Social que ya va avanzando en el tema con la Contraloría del Estado. Entonces ahí está otra propuesta. Entonces vamos entonces a lo que es la Contraloría. Sí. Dice, esta fase es la acción permanente de prevención, vigilancia, supervisión, seguimiento, control y evaluación de las fases del ciclo comunal para la concreción del Plan Comunitario de Desarrollo Integral y en general sobre acciones realizadas por el Consejo Comunal, ejercida articuladamente con los habitantes de la comunidad, la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, las organizaciones comunitarias y la Unidad de Contraloría Social del Consejo Comunal, según el artículo 45 de la Ley de Consejo Comunal. ¿Qué dice el comandante Chávez cuando habla de Contraloría? Dice... ¿A quién? La Contraloría Comunal que debe ser permanente, la Contraloría Comunal que debe ser permanente, la Contraloría Social o Contraloría Comunal para que las cosas vayan por el rumbo que debe ser. ¿Cuál es ese rumbo? El socialismo bolivariano, el socialismo venezolano. Vamos a hacerle la guerra a la ambición, al egoísmo, al capitalismo salvaje, al salvajismo. Llegamos a espacios cada día más humanos, más bellos, más hermosos. Reflexiones, ¿no? Hagamos espacio más bello y más hermoso. Y eso con relación a la Contraloría. Ahora, la Contraloría significa entonces que va a estar por aquí en este quinto momento. No, dice... Tiene que estar de manera permanente. La Contraloría inclusive, porque se nos va a colar el diagnóstico del compañero que tiene 2 casas. El otro en el ámbito de la vivienda. Si nos está ocurriendo en el ámbito rural, que el que trabaja menos es el que le llega la acera o la vialidad más cerquita. Entonces beneficia a 2 y por aquí deja 80, 200 en carretera. Sí, es así. Y la electrificación lo mismo, le metemos al fulano terrateniente la luz, entonces dejamos de beneficiar a otro. Nada más en el puro diagnóstico. Y si nos vamos al plan, entonces si no le metemos la Contraloría Social ahí, a la hora de la ejecución, a la hora de elaborar el plan, entonces queda mal la cosa. Y si es a la hora del presupuesto, entonces ahí no decimos entonces que 2 más 2 son 4, sino que 2 más 2 son 12.
La Contraloría debe estar pendiente, debe estar precisamente en todos los ámbitos. Es el deber. Entonces, nosotros jugamos un papel fundamental en esto. Nosotros jugamos un papel desde el punto de vista formativo. Por eso es que el viceministerio diseña esa política, o ese plan de formación denominado comuna en la escuela. Yo cuando me inserto, se inserta uno en el proceso de conformación de comuna, yo lo primerito que le digo aquí es que no tengo plata. Nosotros aquí lo que le damos es conocimiento para que ustedes, la socialización del conocimiento para que ustedes empiecen a entender el proceso. Porque es un proceso demasiado complejo, muy dinámico en los territorios. Entonces es necesario que ustedes a partir de esa visualización, de esas necesidades y de esas potencialidades se embarquen entonces y comencemos entonces a que la gente comience, o que el poder popular comience a aplicar el ciclo del poder comunal, que no es más que una herramienta de transformación dentro de los territorios, diseñada para la participación protagónica del pueblo en la toma de decisiones en los 5 ámbitos, a la hora de hacer diagnóstico, a la hora de hacer el plan. Entonces, en función de eso, nosotros, y vuelvo y repito, el compañero Salvador ayer fue muy claro y le dijo a las comunas, le dijo Pedro Brice, y estaban las compañeras de Pedro Brice, yo creo que Rocío estaba ahí. Yo le dije, agarrate el mensaje. ¿Cuál mensaje? Me dijo. ¿Cuál mensaje? ¿Te acuerdas que él dijo que cada comuna debería tener ya? Le van a asignar su presupuesto individual por comuna, pero para eso tú necesitas entonces llegar a ¿qué? A tener un ciclo con un buen diagnóstico, un buen banco de proyectos en función de lo que te bajen el recurso. Y se lo dije así, ¿y cómo hacemos eso? Todavía andaba como, ¿y para qué tienen los compañeros de la ley? Sí, verdad. Entonces para eso estamos nosotros, para ayudar y tributar en todo lo que es el poder popular, sabiendo y entendiendo que